¿Todos pueden ver la diapositiva? Insisto, esta es el archivo que dice 20-20-10, mitocondria 20-20-10. ¿Ya? Bien, ¿cuántos conectados tengo? Tengo 50, ya, relativamente bien, de un total. Voy a empezar a ver la asistencia. Un segundito. 13907. Debería tener en total, creo que son como 64 ustedes. 66. 66 Pachillator, sección 01. Ya. Muy bien. BTR, sí, BTR ayer tuvo la culpa. Seguidos. Entonces, continuando con nuestros organelos, vamos a hablar ahora de un organelo muy especial que es la mitocondria. ¿Ya? Vamos a hacer la analogía que la mitocondria es la central energética de la célula. ¿Por qué? Porque es en la mitocondria donde se produce el ATP para todos los procesos que requieran energía química en la célula. ¿Ya? Bien. Recordemos que, como lo habíamos indicado en la unidad 1, la mitocondria, según la teoría de la endosimbiosis, la teoría de Lynn-Margulis, el ancestro de las actuales mitocondrias que hay en células animales, vegetales y hongos, viene de un procarionte aeróbico heterótrofo de vida libre, ¿ya? Que entró en las primeras células eucariontes y ahí se estableció una simbiosis entre los dos tipos celulares. Y en el transcurso de millones de años de evolución, finalmente ese ancestro de vida libre se transformó en las actuales mitocondrias que vemos en animales, vegetales y hongos. Fundamentos a favor de la teoría de la endosimbiosis. Recordemos lo que habíamos visto en la unidad 1. Mitocondria tiene doble membrana. Mitocondria tiene tamaños y morfología muy parecidos a la morfología y tamaño de las bacterias. Mitocondria tiene ADN, ARNs y ribosomas, igual que las bacterias. Otro antecedente a favor de la teoría de la endosimbiosis es que en la membrana interna de la mitocondria encontramos un tipo especial de lípido que también encontramos en la membrana de bacterias. Este lípido se llama cardiolipina. Cardiolipina. Está formado por una molécula de glicerol, en la cual al carbono 1 y al carbono 3 está esterificada con un grupo fosfato, y este fosfato tiene unido, esterificado, dos ácidos grasos de esta manera. Como les dije, esta molécula de difosfatidilglicerol, cardiolipina, simple, se encuentra presente en la membrana externa de bacterias. Y en la mitocondria se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. No se encuentra en la membrana externa. ¿Ya? Por lo tanto, este es otro fundamento a favor de la teoría de la endosimbiosis. Por lo tanto, cuando el ancestro de las mitocondrias entró a las células eucariontes, la membrana externa de ese ancestro se convirtió evolutivamente en lo que hoy conocemos como la membrana interna de la mitocondria. Por eso encontramos ahí cardiolipina, no encontramos en la membrana externa. La membrana externa de la mitocondria viene a ser la membrana plasmática de la célula eucarionte que permitió la entrada de este ancestro a su citoplasma. Por eso no encontramos cardiolipina en esta membrana externa. ¿Ya? Bien. Con respecto entonces a la estructura de la mitocondria, aquí tenemos un esquema bien bueno, que nos indica que la mitocondria está conformada por lo siguiente. Tiene una membrana externa, la cual limita con el citosol de la célula. Esta membrana corresponde a una membrana que tiene una bicapa lipídica, tiene gran cantidad de canales iónicos, proteínas de transporte. ¿Para qué? Para facilitar el movimiento de material desde el citosol hacia el espacio intermembrana. Y al revés. También tiene proteínas que van a reconocer la llegada de proteínas mitocondriales. Tiene gran cantidad de proteínas translocadoras que permiten el paso de proteínas desde el citosol hacia el interior de la mitocondria. ¿Ya?
También posee proteínas periféricas que cumplen función enzimática, modificando algunos sustratos que es necesario incorporar hacia el interior de la mitocondria. Por ejemplo, ácidos grasos que necesitan ser modificados para posteriormente ser degradados completamente en el interior de la mitocondria. ¿Ya? Ahora, hacia el interior de la mitocondria vamos a encontrar espacio intermembrana, eso que estoy ahí remarcando, eso que está ahí, espacio intermembrana, el cual tiene una composición muy parecida a la composición química que tiene el citosol de la célula. ¿Ya? Podemos encontrar agua, podemos encontrar iones, podemos encontrar proteínas que sirven para la movilización de ácidos grasos, podemos encontrar enzimas, podemos encontrar también aminoácidos solitos, podemos encontrar también gran cantidad de pequeños monosacáridos y cierta diferencia con respecto al citosol porque no hay algunos, digamos, algunos compuestos como por ejemplo algunos que van a cumplir su función específicamente en el citosol. Enzimas citosólicas no vamos a encontrar en el espacio intermembrana. Por ejemplo, enzimas que participan en la glucólisis las vamos a encontrar en todo el citosol de la célula, pero no las vamos a encontrar, a pesar de que esta membrana es bastante permeable, no la vamos a encontrar en el espacio intermembrana. ¿Ya? Ahora, hacia el interior de la mitocondria, hacia el lumen mitocondrial, vamos a encontrar una membrana interna de gran superficie porque está bastante plegada. Esto que vemos aquí como pliegues hacia el interior de la mitocondria corresponde a la membrana interna. Estos pliegues de la membrana interna corresponden a lo que conocemos como crestas mitocondriales. Eso que está ahí, todos estos pliegues hacia el interior de la mitocondria corresponden a las crestas mitocondriales, las cuales son pliegues de la membrana interna. ¿Ya? Ahora, esta membrana interna es una membrana altamente especializada. Tiene un 75% de proteínas y solamente un 25% de lípidos en su composición química. Eso nos indica que es una membrana que tiene una alta actividad específica. Recuerden que en una oportunidad les indiqué que la membrana interna de la mitocondria, junto con la membrana de los tilacoides, son membranas que permiten la transducción de energía. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir eso? Quiere decir que una forma de energía a nivel de la membrana interna se transforma en otra forma de energía. ¿Ya? Podemos observar aquí en el esquemita que la membrana interna tiene unas pelotitas de color café, que es un gran complejo que se llama el complejo ATP sintasa. Este complejo ATP sintasa es el encargado de sintetizar ATP. La síntesis de ATP ocurre por el complejo ATP sintasa que está en la membrana interna, pero la acumulación de ATP ocurre en la matriz mitocondrial. La matriz es el volumen interno de la mitocondria. Todo el volumen que está contenido dentro de la membrana interna corresponde a la matriz mitocondrial. También encontramos agua, iones, gran cantidad de proteínas, encontramos ácidos orgánicos y gran cantidad de enzimas que participan, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en la transcripción de genes de la mitocondria, y también encontramos enzimas que participan en procesos de degradación de ácidos grasos. ¿Ya? Ahora, otra característica estructural de la mitocondria es que en la matriz mitocondrial encontramos ADN, mitocondrial, ¿ya? Un ADN bicatenario, cerrado, el cual solamente lo heredamos de nuestra madre. Por lo tanto, recuerden que tenemos el ADN mitocondrial de nuestra mamá, de nuestra abuela materna, de nuestra bisabuela materna, de nuestra tatarabuela materna. ¿Ya? Hace varias décadas se hizo un estudio del ADN mitocondrial del ser humano y se encontró que, según el estudio, los seres humanos actuales provenimos de una madre mitocondrial que vivió en África
hace aproximadamente 150.000 a 180.000 años atrás. ¿Ya? Eso es, digamos, la EVA mitocondrial, la madre de toda la actual humanidad que existe hoy en día en el planeta. ¿Ya? Por lo tanto, se puede hacer un estudio, digamos, exhaustivo de seguimiento a partir del ADN mitocondrial. Como especie tenemos poco en el planeta, tenemos alrededor de eso, 150.000 a 180.000 años como especie. ¿Ya? Bien, otra característica de la mitocondria es que tiene ribosomas, tiene ARNs mensajeros, ARNs de transferencia, lo cual nos está indicando que esta mitocondria puede sintetizar proteínas, ¿ya? Puede sintetizar proteínas. Ahora, el ADN mitocondrial tiene alrededor, no recuerdo exactamente, me parece que eran como 33 o 38 genes, pero una pequeña cantidad de esos genes codifican para proteínas mitocondriales. La mayor cantidad de los genes que codifican para proteínas mitocondriales está en el núcleo de la célula, está en el ADN nuclear. ¿No les parece extraño? Eso estaría en contra entonces de la teoría de la endosimbiosis. Sería un fundamento en contra de la teoría de la endosimbiosis. Uno debería esperar que en el ADN mitocondrial estén codificados, estén los genes que codifican para todas las proteínas de la mitocondria. Pero solo una pequeña parte de los genes de este ADN mitocondrial codifican para las proteínas mitocondriales. La mayor cantidad de los genes que codifican para proteínas mitocondriales está en el ADN nuclear. ¿Qué les parece eso? ¿Eso va en contra entonces de la teoría de la endosimbiosis? ¿O no? O sea, diría prácticamente que la mitocondria no es originaria de la procariota. No. Entonces sí iría en contra de la endosimbiosis. Iría en contra de la endosimbiosis. Completamente ¿Cuál en contra. sería, claro, cuál sería la explicación biológica de los Bachillator, de los guerreros del estudio 24/7, 365? A ver, ¿cuál sería su explicación? Todos calladitos, pensando. ¿Tarea? ¿Tarea de investigación? No, profe, porque después no resolvemos las tareas. ¿De qué Pero eso dice lo puedo tarea? preguntar en un control. Dice ¿Ah? tarea, dice tarea y después no nos da ¿Qué la tiene que respuesta. recordarme? Y yo me olvido porque en algunas secciones doy una tarea y en otra sección doy otra tarea. Entonces tienen que recordarme después, ¿ya? Además el profe ya está viejito, tiene sus años, está a punto de jubilar ya, ¿cierto, Bastián? Entonces se le olvidan las cosas, lo está afectando el Alzheimer. Tienen que ser comprensivos con el adulto mayor, pues estoy dentro de los grupos de riesgo también. Ustedes son jovencitos, ¿cierto, Cami? Gracias, Oscar. Ya, pensar, 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 pensar. Pensar, mis Bachillator. Miren, la mitocondria, el ADN mitocondrial, solamente una pequeña parte de los genes mitocondriales codifican para proteínas mitocondriales. La mayor cantidad de las proteínas que cumplen su función en la mitocondria se codifican en genes nucleares, que están presentes en el ADN nuclear. ¿Ya? Si puedes buscar algo de aquí en martes, lo comentamos el martes. Si no, después con lo que veamos en el acto 4, que es biología molecular, porque la respuesta de esto apunta a la parte de molecular, ahí lo volvemos a retomar. ¿Ya? Okidoki, Tomás, Bastián, Camila. La Camila está enojada, no quiere decir nada la Camila.
Ya, continuamos. Estaba pensando. Estaba pensando, ya, está bien. Ya, chicos. Entonces, bueno, aquí está lo que les indicaba de la membrana interna de la mitocondria, ¿cierto? La membrana interna de la mitocondria tiene un 75% de proteínas, tiene una proporción proteína-lípidos 3:1. Mientras que la membrana externa, la proporción proteína-lípido es 1:1. 50% proteínas, 50% de lípidos, ¿ya? Por lo tanto, la membrana interna está altamente especializada. Ya. Ahora, importantísimo recalcar funciones de la mitocondria. Nos vamos a centrar, aparte de esta gran función que es servir como una central energética porque está produciendo ATP, también tiene otras funciones. Pero esta es la más importante, esta es la que nos interesa para este curso. Después en bioquímica a lo mejor el profe le va a hablar de otras funciones de la mitocondria. Ahora, para que la mitocondria cumpla su función como central energética, tanto en la matriz mitocondrial como en la membrana interna van a ocurrir procesos específicos que finalmente van a confluir en la síntesis de ATP, que ocurre específicamente en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Ahora, en la matriz mitocondrial, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, descarboxilación oxidativa. Voy a hablar y qué significa esto específicamente. ¿Ya? La descarboxilación oxidativa forma acetil-CoA, acetilcoenzima A, la cual se ocupa en el ciclo de Krebs, que también ocurre en la matriz mitocondrial. Aquí lo tenemos. Además, en la matriz se van a degradar ácidos grasos de cadena corta, menores de 18 átomos de carbono. Recuerden que los ácidos grasos de cadena larga se degradan o se oxidan en los peroxisomas. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase del miércoles, esa degradación de ácidos grasos en los peroxisomas genera calor, energía térmica, genera acetil-CoA, el cual va a la mitocondria y participa en el ciclo de Krebs, pero en los peroxisomas no forma ATP. En la membrana interna ocurren dos procesos en forma simultánea, ocurren en forma acoplada, que son la cadena transportadora de electrones, la cual forma agua, importante esto, y la fosforilación oxidativa o síntesis de ATP. ¿Cómo se sintetiza ATP? A partir de ADP más fósforo o fosfato inorgánico. ADP más fósforo inorgánico. ADP más fósforo inorgánico me va a dar una molécula de ATP. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, en este análisis que vamos a ir haciendo a medida que vamos a ir pasando las diapositivas, tenemos que llegar finalmente a cómo se sintetiza el ATP en la membrana interna de la mitocondria. Bien. Ahora, los alimentos, ¿cierto?, nos van a proporcionar energía, pero esa energía almacenada en los alimentos tenemos que obtenerla a partir de una serie de procesos de oxidación, ¿ya? Recuerden que en las oxidaciones se van a ir perdiendo electrones, los cuales van a ir siendo captados por tipos específicos de moléculas, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, la energía contenida en los alimentos es extraída por una sucesión de numerosas reacciones de oxidación, al cabo de las cuales el oxígeno atmosférico se va a transformar en agua y las reacciones de oxidación van a ser captadas finalmente para formar energía química a la forma de ATP. Bien, atención a esto, mire. Tenemos cómo ocurre la conversión de energía almacenada en las proteínas, carbohidratos y en los lípidos. Partamos por el más simple, por el que todos conocemos. Los carbohidratos se van a ir degradando consecutivamente hasta conformar monosacáridos simples. Y aquí tenemos lo que sucede con la glucosa. La glucosa que viene de los carbohidratos de los alimentos se degrada vía glucólisis para formar piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, en el interior de la mitocondria se transforma en acetil-CoA y esto da origen al ciclo de Krebs.
Y es el ciclo de Krebs, es el que finalmente genera las moléculas que van a producir ATP. Las moléculas que genera el ciclo de Krebs son moléculas que tienen poder reductor. Podemos decir qué moléculas son, ¿ya? Por otra parte, la degradación de las proteínas, por proteasas que hay en el citosol de la célula o por la acción de las proteasas que están en los lisosomas, va a permitir la degradación de las proteínas hasta aminoácidos. Algunos aminoácidos se van a degradar y van a formar piruvato. Este piruvato es vía degradación de aminoácidos. Por lo tanto, el piruvato se transforma en acetil-CoA, ciclo de Krebs. Otros se van a degradar hasta formar directamente acetil-CoA, el cual da inicio al ciclo de Krebs. Y otros aminoácidos se degradan para conformar ácidos orgánicos que van a participar directamente en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, este ciclo de Krebs que se genera por la degradación de las proteínas también va a aportar moléculas que tienen poder reductor y que al final van a servir para formar ATP. Por otra parte, los lípidos también se van a degradar consecutivamente y van a confluir en formar acetil-CoA. Por ejemplo, las grasas triglicéridos ya sabemos que están formados por glicerol y ácidos grasos. Cuando las lipasas cortan los enlaces éster del triglicérido, se va a liberar glicerol, el cual vía glucólisis se va a degradar, ¿ya? Este glicerol se transforma en una molécula que se llama dihidroxiacetona fosfato. Esto da origen a piruvato, el cual, como ya hemos visto, forma acetil-CoA, ciclo de Krebs. Por otra parte, los ácidos grasos presentes en los triglicéridos se degradan en el interior de la mitocondria o en los peroxisomas y van a formar acetil-CoA. Este acetil-CoA, que viene vía degradación de ácidos grasos, también da origen al ciclo de Krebs. Por lo tanto, este ciclo de Krebs también aporta moléculas con poder reductor. En síntesis, la degradación de los tres grandes tipos de macromoléculas orgánicas van a confluir en la formación de piruvato, acetil-CoA y finalmente ciclo de Krebs. Y es aquí donde se forma gran cantidad de moléculas que tienen poder reductor. Y con esas moléculas, en el interior de la mitocondria, se aprovechan para generar energía química a la forma de ATP. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el ATP que se genera en la mitocondria? Se va a formar gran cantidad de ATP. Bueno, este ATP va a difundir de mayor a menor concentración, va a salir de la mitocondria, va a ir al citosol, va a ir a los organelos, al retículo, al núcleo, etc. Y ahí va a participar en una gran cantidad de procesos celulares. Por ejemplo, puede participar en procesos de transporte activo para que funcionen las bombas. Puede permitir la movilización de vesículas a través de microtúbulos en sentido anterógrado o retrógrado. Puede permitir el ingreso de material al interior de la célula. ¿Ya? Pueden servir, como dice acá, para contracción muscular, para la transmisión del impulso nervioso, para la reparación de tejido, etc. Todos los procesos que requieren energía química van a ocupar principalmente ATP. También hay otras moléculas energéticas en la célula, está el GTP también, pero el que aporta la mayor cantidad de energía química es el adenosín trifosfato o ATP. Bien. Ahora, vamos a seguir esta línea. Vamos a hablar de la degradación vía glucólisis y una vez que terminemos esto, vamos a hablar de la degradación vía ácidos grasos. ¿Ya? Bien. Dice arriba título, transformación de la glucosa para ingresar a la respiración celular. Por lo tanto, la glucosa que nosotros vamos a ocupar como combustible viene de los alimentos, es decir, de los carbohidratos. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? A través de un carrier, una proteína transportadora que moviliza glucosa a favor del gradiente de concentración. Ustedes ya lo estudiaron, que es el transportador GLUT. ¿Ya?
glucosa entra a favor del gradiente de concentración a través del transportador GLUT. Cuando la glucosa está en el citosol, se va a dar vía glucólisis o glicólisis hasta formar dos moléculas de piruvato o dos moléculas de ácido pirúvico. Este proceso de glucólisis es independiente de oxígeno. Exista o no exista concentración adecuada de oxígeno en el citosol de la célula, va a ocurrir igual la glucólisis y va a formar siempre piruvato. ¿Ya? Ahora, el proceso de glucólisis solamente nos va a aportar energéticamente dos moléculas de ATP, solamente dos, lo cual es extremadamente poco, ¿ya? Para que funcione una célula eucarionte. Con dos ATP vía glucólisis no va a funcionar la célula, se va a morir. Por lo tanto, necesita de un proceso mucho más eficiente para generar energía química a la forma de ATP. Ese proceso eficiente es la respiración celular, que ocurre en la mitocondria. En la mitocondria se van a generar 34 o 36 moléculas de ATP vía respiración celular. Comparado con los dos ATP anterior, obviamente esto es mucha mayor cantidad de energía. ¿Ya? Ahora, si no hay oxígeno disponible en el citosol de la célula o las concentraciones son muy bajitas, el piruvato no entra a la mitocondria, no hay respiración celular. El piruvato se degrada vía fermentación, el cual es un proceso anaeróbico. Ocurre en ausencia de oxígeno. ¿Ya? ¿Por cada piruvato o por los dos? En total, Oscar, en total. Por los dos piruvatos. Sí. Okidoki. Tenemos entonces el piruvato, si no hay oxígeno suficiente en el citosol, se degrada vía fermentación. La fermentación puede ser alcohólica o puede ser láctica. En levaduras, hongos unicelulares y en algunas bacterias puede dar el piruvato vía fermentación y se va a formar etanol y CO2. Esto es muy importante desde el punto de vista biotecnológico. El proceso de fermentación alcohólica, ¿sí o no? ¿Qué podemos formar con la fermentación? Ay, todo sí. Con la fermentación alcohólica. ¿Es buena la fermentación alcohólica o no? ¿Vale la pena? Traguitos. Yeah. Podemos hacer cerveza, podemos hacer generar alcohol, ¿cierto? Perfecto. Se ha utilizado de hace siglos con fines biotecnológicos. Pero en células animales, ¿cierto? El piruvato se degrada vía fermentación y va a formar ácido láctico o lactato. ¿Ya? Entonces, si hay oxígeno suficiente, el piruvato entra a la mitocondria. Esto que está en color amarillo acá me representa la mitocondria. Y va a ocurrir la respiración celular. La respiración celular o la respiración aeróbica mitocondrial es un proceso aeróbico. Ocurre en presencia de oxígeno, no ocurre en condiciones anaeróbicas. Por lo tanto, necesitamos sí o sí oxígeno. ¿Ya? En presencia de oxígeno, vía respiración celular, se va a liberar como desecho de la respiración agua y CO2. Y lo más importante es que va a generar esta gran cantidad de energía química a la forma de ATP. Ahora, este oxígeno que necesitamos para generar 34 o 36 ATP, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese oxígeno? A ver. De la oxidación del piruvato. De la oxidación del piruvato. No, no viene de la oxidación del piruvato. Pensar. A ver, ¿de dónde vendrá ese oxígeno? Fíjense que es importante el oxígeno.
Si hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria. Si no hay, piruvato no entra. Si hay oxígeno, vamos a generar 34 o 36 moléculas de ATP. Doctor Salgado, del ambiente, muy bien, lo que respiramos, exacto. Y lo que respiramos es 100% oxígeno. Inspiren, exhalen. Lo que respiramos es 100% oxígeno. No, hay una mezcla de gases en el aire, ¿cierto? Hay CO2, hay oxígeno, claro, hay nitrógeno, hay otros gases, ¿ya? Lo que vamos a ocupar para la respiración es el oxígeno. El oxígeno entra a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre, recordemos la hemoglobina de los glóbulos rojos, grupo hemo, y va a llegar al espacio intercelular el oxígeno y entra a la célula. ¿Y cómo entra don oxígeno? Como Pedro por su casa, porque es una molécula pequeña y no está cargada, entra por difusión simple a través de la bicapa lipídica. ¿Ya? No necesita de transportador. Los otros gases, no recuerdo exactamente si ocupamos directamente nitrógeno atmosférico. La gran cantidad de nitrógeno atmosférico, el mayor gas que hay en el aire, en la atmósfera, se supone que es nitrógeno. No recuerdo exactamente cuál era la composición. Pero no sé si ocupamos directamente, no, perdón, ese nitrógeno atmosférico no lo ocupamos, no. Pasa a los pulmones y después no se ocupa. Lo mismo el CO2, ¿ya? El CO2 no lo ocupamos, lo estamos liberando a través del metabolismo de respiración celular, no lo vamos a ocupar ahora. Entonces, entra el oxígeno y permite la respiración celular, ¿ya? Permite que el piruvato ingrese a la mitocondria y aquí en la membrana interna permite otra cosa muy importante, eso lo voy a preguntar después a ver si se dan cuenta. Ya, chiquillos, vamos entonces, vamos al detalle. Ahora, la respiración celular, es decir, la respiración que ocurre en la mitocondria, ocurre en etapas. ¿Cuáles son? Primero, la descarboxilación oxidativa, que ocurre en la matriz. En la descarboxilación se va a formar acetil-CoA, acetilcoenzima A. Segunda etapa, tenemos el ciclo de Krebs, el cual también ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? En el ciclo de Krebs se degrada el acetil-CoA y se va a generar algo muy importante que vamos a ver. Y finalmente, el transporte electrónico o cadena respiratoria o flujo electrónico o cadena transportadora de electrones, la cual ocurre en forma simultánea, en forma acoplada con el proceso de fosforilación del ADP, con la fosforilación oxidativa o síntesis de ATP. Cuidado, no confundir fosforilación oxidativa con descarboxilación oxidativa, que son procesos distintos. Ya. Entendamos el esquema. Mire, vemos acá en color celeste el citosol de la célula, aquí arriba, ¿ya? Y aquí tenemos a la mitocondria. Tenemos, está medio lento esto, ¿eh? Tenemos la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué visualizamos? Vamos a aumentarlo, ahí sí. Tenemos entonces que la glucosa, ya sabemos que es una hexosa, de carbonos, se da vía glucólisis para generar dos moléculas de piruvato que tiene 3 carbonos. Ahí está don piruvato. Si no hay oxígeno suficiente, el piruvato se degrada vía fermentación láctica o etanólica alcohólica en levaduras y bacterias alcohólicas. Como producto neto de la glucólisis se van a generar dos moléculas de ATP. Ahí tenemos las dos moléculas de ATP. También se genera otra molécula importante que es el NADH. Con oxígeno en el interior de la célula, el piruvato entra a la mitocondria y en la mitocondria se produce la respiración celular. ¿Ya? Primer paso, descarboxilación oxidativa, es decir, el piruvato se degrada y forma acetil-CoA, acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es el sustrato para la etapa que sigue ahora.
La etapa que sigue es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. También aparecen los textos como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es lo mismo. Ahora, recuerden que la degradación de proteínas, carbohidratos y de lípidos confluyen todas las vías en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Desde el ciclo de Krebs se van a formar estos productos. Van a formar CO2, ahí lo tengo. Se va a formar 2 moléculas de ATP por cada vuelta del ciclo de Krebs y se va a formar 2 moléculas muy importantes que son el NADH y el FADH2. El NADH y el FADH2 son moléculas que tienen poder reductor, así tal cual. ¿Ya? Voy a anotar, poder reductor. NADH y FADH2 tienen poder reductor. Son moléculas que guardan energía como poder reductor. Repasemos algo. ¿Sí, Bastián? Pero la glucólisis ocurría en el citosol, ¿no es cierto? Sí, necesito sol. Ya, bueno. ¿Ya? Ahora, recordemos algo elemental de química. Baches químicos. Cuando una molécula pierde electrones, ¿qué le pasa? Cuando una molécula pierde o cede electrones, ya, cargada positiva, perfecto. ¿Cómo se llama ese proceso cuando pierde electrones o cede electrones? O sea, ¿podría ser óxido reducción? Claro, es un proceso de oxidorreducción. ¿Y cuál específicamente? ¿El de la cadena transportadora de electrones? No ¿Eso? vayas para allá todavía, lo estoy preguntando de forma general. Mira, para entender lo que viene ahora, cuando una molécula, cualquier molécula, pierde electrones, ¿qué le pasa? Exacto, sufre una oxidación, se oxida, pierde o cede electrones. ¿Ya? Esto es algo básico, chiquillos, de química que no les tiene que olvidar. ¿Qué le hace química? La profe Roxana. Margarita, Ah, la profe Margarita, Margarita Freudenberg, ¿cierto? ¿O no? sí. Yes. Okidoki. Entonces, ¿todavía no están viendo óxido reducción con Margarita? ¿No? Ya. Cuando una molécula pierde electrones, se oxida. ¿Qué pasa cuando una molécula capta electrones o gana electrones? Exacto, Renata. Bien. Se reduce. Repito para todos, para que no se les olvide jamás. Cuando una molécula pierde electrones o cede electrones, se oxida. Cuando una molécula gana electrones o capta electrones, se reduce. Por lo tanto, estas 2 moléculas que se forman vía Krebs, NADH y FADH2, que tienen poder reductor, ellas pueden reducir a otras moléculas porque le entregan electrones. Y cuando le entregan sus electrones, ¿qué les pasará a ellas? Cuando NADH y FADH2 reducen a otras moléculas y le ceden sus electrones, ellos se oxidan. Exacto. Por lo tanto, NADH y FADH2 pueden entregar sus electrones oxidándose a otras moléculas. Por lo tanto, las otras moléculas se reducen. Ellas gastan su poder reductor cuando entregan los electrones. ¿Ya? Entonces, lo importante del ciclo de Krebs, lo más importante es que genera moléculas con poder reductor, NADH y FADH2. Estas moléculas, ahora, a nivel de la membrana interna de la mitocondria, van a generar la cadena transportadora de electrones, o cadena respiratoria, o transporte electrónico.
Con esta cadena transportadora de electrones, ahora sí, ahora podemos generar vía fosforilación oxidativa, fosforilación del ADP, podemos generar 32 o 34 moléculas de ATP en la mitocondria, lo cual, si lo comparamos con los 2 ATP de la glucólisis, este proceso es mucho más eficiente. ¿Ya? Con esa cantidad de energía, ahí ya la cosa cambia. La célula puede hacer más procesos metabólicos dentro de ella. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. Primer paso entonces de la respiración aeróbica. La Paulina Castillo se fue, tirón de orejas. La primera etapa se llama descarboxilación oxidativa o formación de acetilcoenzima A. El piruvato que ha entrado a la mitocondria, el piruvato que viene de la glucólisis, que tiene 3 carbonos, se descarboxila, pierde un carbono, se oxida, pierde electrones, esos electrones los capta esta molécula, la cual se reduce. Esta molécula, al reducirse, se transforma en NADH, el cual tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque este NADH se puede oxidar, pierde sus electrones y reducir a otra molécula, como vamos a ver en un ratito más. Y ahora el piruvato se une a coenzima A y se forma acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Conformando entonces acetil-CoA, tenemos el sustrato para iniciar el ciclo de Krebs. ¿Ya? Con acetil-CoA, la mitocondria puede hacer ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs, al igual que la descarboxilación oxidativa, ocurre en la matriz mitocondrial. Ya. Sigamos. Segunda etapa, ciclo de Krebs o del ácido cítrico, o también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tenemos arriba entonces el sustrato para iniciar el ciclo de Krebs. Tenemos el acetil-CoA, que viene de la etapa anterior, de la descarboxilación oxidativa, y podemos observar que hay un paso consecutivo de un ácido orgánico en otro ácido orgánico. No pierdan tiempo en estudiarse de memoria los ácidos del ciclo de Krebs, porque eso no se los voy a preguntar, ¿ya? Tampoco les voy a preguntar las enzimas que participan en el ciclo de Krebs. Además, ni aparecen en el esquema, ¿ya? Eso es materia de otro ramo, eso es materia de bioquímica que viene el segundo semestre. Ahora, ¿qué es lo importante del ciclo de Krebs? Me interesa que ustedes entiendan cuáles son los productos del ciclo de Krebs y qué productos del ciclo de Krebs me sirven para generar ATP. Eso es lo importante. Ya, el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, se une con el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, y me forma citrato, que tiene 6. Citrato se convierte en isocitrato, que también tiene 6 carbonos, pero aquí, desde el isocitrato al alfa-cetoglutato, tenemos una descarboxilación. Se pierde un carbono a la forma de CO2. El isocitrato se oxida, pierde electrones y los capta el NADH. Alfa-cetoglutarato queda con 5 carbonos. Se vuelve a descarboxilar, se transforma en succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Y también se oxida el alfa-cetoglutarato, pierde electrones, los capta, el NAD+, se transforma en NADH. Del paso de succinil-CoA a succinato, no hay descarboxilación, hay formación de una molécula de GTP, guanosín trifosfato, el cual directamente forma ATP. Inmediatamente este GTP se transforma en una molécula de ATP. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs, por cada vuelta del ciclo de Krebs, se forma una molécula de ATP vía GTP. ¿Ya? Posteriormente, el succinato se transforma en fumarato, se oxida el succinato, sus electrones los capta el FAT más, faltó una más ahí, y se transforma en FATH2. ¿Ok?
que es una molécula que tiene poder reductor. Fumarato se transforma en malato, de malato a oxalacetato y nuevamente en una oxidación, en este caso del malato, y se forma nuevamente NADH. Queda el oxalacetato con 4 carbonos. Y nuevamente tenemos sustrato para que se una el acetil-CoA, que viene de la descarboxilación oxidativa. Oxalacetato tiene 4 carbonos, más 2 que tiene el acetil-CoA, me forman nuevamente citrato que tiene 6 carbonos y vuelta al ciclo. Ya, vamos viendo, chicos. ¿Cuáles son los productos directos del ciclo de Krebs? Directos. Los que nombró, CO2 o no, Ya, vamos a anotar. ATP, Dos por CO, una vuelta o por dos vueltas, por una depende. vuelta. Por una vuelta del ciclo. Serían 2 CO2, un 2 CO2, GTP, un GTP que sería igual a un ATP un GTP, el cual y un, después forma un ATP. Ahí está. ¿Qué y más? Por una 3 vuelta NADH y un es FADH2. NADH y una molécula de FADH2. Ahí está. Digamos, con el Una contexto. vuelta del ciclo de Krebs, repito para todos, forma, vamos viendo, 2 moléculas de CO2, ahí hay una, ahí hay otra, 2, una molécula de GTP, la cual se transforma directamente en ATP, una molécula de FADH2 y 1, 2, 3 moléculas de NADH. Esos son los productos directos por una vuelta del ciclo de Krebs. ¿Ya? Florencia, Garay. Si en el control nos dijera que uno de los productos es directamente ATP, ¿se consideraría falso o verdadero? Claro, sería directamente, no es directamente, es indirectamente o es a través de vía GTP. Exacto, exacto. Profe, ¿Sí? es que en total deberían ser el doble de lo que acaba de decir, ¿no es cierto? Porque eso es por un acetil y se supone que se forman dos Claro, acetiles. claro, para Pero allá iba mi entonces, estimado Bastián. Esto ya, es por una vuelta del ciclo de Krebs. Una vuelta considera un acetil-CoA, pero en realidad, vía glucólisis se forman 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos forman 2 acetil-CoA. Por lo tanto, considerando la degradación de una molécula de glucosa, vía ciclo de Krebs se forman 4 CO2, 2 GTP, que forman indirectamente 2 ATP, 2 FATH2 y 6 NADH. Vuelvo profe, atrás, perdón. ya, dame un poquitito aquí, un segundo. Aquí están productos considerando 2 moléculas de piruvato, 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, 2 FATH2. ¿Ya? Bastián. Pero en estricto rigor, si me preguntan solamente por un ciclo del ciclo de Krebs, sería lo que dijo inicialmente. Pero si me preguntan por Claro, la molécula de glucosa, sería el doble. ahí sería el doble, claro. Hay que Ya, leer muy bien lo que diga en el enunciado o cómo esté planteada la alternativa. ¿Ya? ya, ¿Profe? ok. Y por ¿Sí? cada glucosa serían entonces los 34 ATP más los 2 que se hicieron en el citosol. Claro. Cuando uno Sería hace el todo, balance la total de glucosa. moléculas de glucosa, hay que considerar los 2 ATP, mira, los 2 ATP que vienen de acá de la glucólisis. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿Profe? este NADH y este NADH que están acá también forman ATP. ¿Ya? Estos 32 o 34 de acá consideran, a ver, que me perdí aquí, consideran el producto directo de los NADH, parece, y FADH2 que vienen del ciclo de Krebs. A ver, 32, 4, 4,56. Claro, deberían ser en total 36 o 38 total. Por lo tanto, parece que hay un detallito aquí en el esquema. Ahora que me estoy fijando bien.
estos 32 y 34 parece que considera esto solamente. Estos 6 NATH y estos 2 FAT2. ¿Por qué? Porque estos 2 NATH y estos 2 de acá también aportan para la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Parece que hubiera un detalle, quiero ir a ver con más calma. ¿Ya? En todo caso, me voy a adelantar, no les voy a preguntar balance. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es para que entiendan de dónde salen los productos. Lo que me interesa es qué se forma en cada etapa y qué me sirve para la etapa siguiente, ¿ya? Más que el balance de los 32, 34, ¿ya? Hacia la rápida, estos 32, 34 vienen de estos 6 NATH y estos 2 FATH2. No viene de esto, tampoco viene de esto. Ya lo voy a ver con más calma. Ya, Y a si ver. arriba, en vez de glucosa, fuera un ácido graso, como había dicho antes, esa Ya, para allá vamos, para allá vamos. Ahí sería más la formación de ATP, ¿ya? pensé que era lo mismo, que iba a entrar No, igual nomás al ahí es ciclo. más, ahí es más. Ya chicos, vamos a la última parte del proceso. ¿Qué pasó rápido la hora? Me quedan 11 minutos. Wow. Ya, atención, miren. Tenemos entonces glucólisis, descarboxilación oxidativa, se forma acetil-CoA, ciclo de Krebs, se forma poder reductor a la forma de NADH y FATH2. Ya. Tenemos acá entonces la tercera etapa, que incluye la cadena transportadora de electrones, más la fosforilación oxidativa o síntesis de ATP. Tenemos mitocondria, todo esto, ¿cierto? Tenemos membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna y matriz mitocondrial. Ya sabemos que en la matriz mitocondrial se forma, ocurre el ciclo de Krebs, el cual va a formar, lo más importante es esto, recalco nuevamente, NADH, FATH2, moléculas con poder reductor. ¿Ya? Esto es lo más importante. Ahora, la membrana interna de la mitocondria, ya dijimos que es membrana altamente especializada, 75% de proteínas, 25% de lípidos. ¿Qué observamos en la membrana interna? Observamos, ahí sí, 4 grandes complejos oxidativos. Observamos un complejo 1, un complejo 3, un complejo 4. Y aquí tenemos acá otro complejo oxidativo más chiquitito que se llama el complejo 2. Y aquí otro gran complejo que corresponde al complejo ATP sintasa, que es el encargado finalmente de formar energía a la forma de ATP. Ya, ¿cómo funciona esto? Mire, el NADH se oxida a nivel del complejo 1, o dicho de otra manera, el complejo 1 oxida al NADH. El NADH pierde sus electrones. Los electrones pasan al complejo 1 y del complejo 1 van pasando consecutivamente ahora al complejo 3, a esta proteína periférica importante en la mitocondria, que es el citocromo C. Pues cuando hablemos de apoptosis nuevamente vamos a hablar del citocromo C. Y de aquí pasan los electrones al complejo 4. Y finalmente son captados por el oxígeno. Aquí está el oxígeno. El oxígeno sirve como aceptor final de electrones. Cuando el oxígeno capta los electrones, ahora tiene 2 electrones que les sirven para establecer enlace covalente con 2 átomos de hidrógeno. Y va a formar una molécula de H2O, una molécula de agua. ¿Ya? ¿Qué pasa con el FATH2? El FATH2 pierde sus electrones, se oxida, pasa sus electrones al complejo 2, del complejo 2 al complejo 3, complejo 4, y también el oxígeno capta los electrones que vienen de esta cadena. Se une a 2 hidrógenos y forma una molécula de agua. Por lo tanto, los electrones que están almacenados en el FATH2 y en el NADH sirven para generar la cadena transportadora de electrones. Los electrones del FATH2 se liberan a nivel del complejo 2
generan esta cadena transportadora y los electrones van a parar al oxígeno y se forma agua. El NaDH con sus electrones se oxida a nivel del complejo 1. Parten los electrones rápidamente, flujo electrónico, y van a parar al oxígeno y también se forma agua. Por lo tanto, ¿qué observamos? Aquí observamos que hay transducción de energía. El poder reductor almacenado en el NaDH y en el FATH2 se convierte en una corriente eléctrica que fluye desde el complejo 1, 3, 4 y va a parar finalmente al complejo 2, al oxígeno. ¿Ya? Ahora, en forma paralela, cuando están fluyendo los electrones rápidamente, esto es igual como los electrones que están pasando por el cable de la luz, ¿ya? Se genera una fuerza que impulsa protones o hidrogeniones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Por lo tanto, a través del complejo 1 pasan 2 electrones. A través del complejo 3, perdón, 2 protones. A través del complejo 3, 2 protones. A través del complejo 4, 2 protones más y se acumulan en el espacio intermembrana. Lo mismo pasa acá, pero como los electrones del FATH2 se oxidan en el complejo 2, los protones fluyen, pasan por el complejo 3, 2, y por el complejo 4 pasan 2 protones más. Por lo tanto, se va a generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana. Se van a acumular los protones en el espacio intermembrana. ¿Qué va a pasar con el pH si se acumulan los protones acá en el espacio intermembrana? Baja, queda neutro, sube el pH. Baja el pH. Va a pasar lo mismo que cuando aumentaba la concentración de protones dentro del lisosoma. Si la concentración de protones aumenta o la concentración de hidrogeniones aumenta, el pH baja, disminuye el pH. Pero si disminuye la concentración de protones, el pH sube, se alcaliniza el medio, ¿ya? Eso está ahí, bajo pH, ¿ya? Entonces, imaginen que aquí en el espacio intermembrana se están acumulando los protones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo estos protones van a volver a la matriz? Porque no pueden quedar en forma definitiva aumentando la concentración aquí en el espacio intermembrana. Eso no puede ocurrir. No puede el espacio intermembrana seguir aumentando su concentración de protones. No, esto no es viable. Los protones tienen que volver a la matriz. ¿Cómo vuelven a la matriz? Aquí viene el último gran paso. Vuelven a la matriz a través de este complejo, que es el complejo ATP sintasa o ATP sintetasa. Pasan los electrones, perdón, los protones, me da con los electrones. Los protones pasan a favor de gradiente, de mayor concentración a menor concentración, rápidamente. Cuando van pasando, se va a generar una fuerza, una energía cinética, una fuerza protón motriz, que es capaz de tomar ADP y fósforo inorgánico y transformarlo en ATP. Y es aquí finalmente donde vamos a tener una gran cantidad de energía química a la forma de ATP. ¿Ya? En total, el catabolismo de una molécula de glucosa puede formar 36 o 38 moléculas de ATP. Sumando las moléculas de ATP que se generan vía glucólisis, más las moléculas de ATP que se generan vía fosforilación oxidativa. ¿Ya? Ya. El oxígeno. Este proceso ocurre en condiciones aeróbicas. El oxígeno era importante para permitir el paso de piruvato hacia el de la célula. ¿Y cuál sería la otra función extremadamente importante del oxígeno? El oxígeno molecular funciona como sector final de los electrones. Exacto. Detiene este bombeo y creo, no sé si lo detiene por completo, ¿sí? Es la otra gran función del oxígeno. El oxígeno es
el aceptor final de electrones, tanto arriba aquí como los electrones que salen del NADH, como de los electrones que salen del FADH2. El oxígeno es el aceptor final de electrones. Cuando captan los electrones, se forma agua. ¿Ya? Imaginen, si sacáramos imaginariamente el oxígeno, se detiene automáticamente la cadena transportadora de electrones. ¡Pum! Deja de funcionar. Si deja de funcionar la cadena transportadora, no se genera el gradiente de protones en el espacio intermembrana. No se van a acumular. Por lo tanto, no va a funcionar el complejo ATP sintasa. No funciona. Y no se forma ATP. ¿Ya? Imaginen que están subiendo, escalando el Everest, quieren llegar a la cumbre del Everest. Van subiendo 3.000, 4.000, 5.000 metros. ¿Y qué les va a pasar? Profe, no puedo caminar. Profe, me voy a desmayar. ¿Por qué les va a costar tanto dar un paso? Va a requerir energía y ya va a haber falta de oxígeno. Exacto, falta oxígeno. Entonces Falta no se va a oxígeno. poder activar Hay poca energía, hay poco la ATP, fatiga la fatiga. Dar un muscular. paso va a costar, pero mucho dar un paso. Se van a demorar como 15 segundos, 20 segundos en dar un paso. Y quieren llegar a la cumbre del Everest para Y sacarse foto ahí. sin desayunar se ¿Ah? desmaya a mitad de camino. Ni se Claro, muere. quieren llegar a la cumbre, quieren pasar por el camino donde están los muertos ahí de los escaladores que murieron hace años, porque hay una parte que está lleno de muertos. ¿Sabían ustedes? Ni idea. ¿No sabían? No, yo ¿Ustedes no creen que es conozco. bonito ir al Everest? Hay una parte donde están las cuerdas, ya, para ascender, pero hacia los lados está lleno de cadáveres. No sé cuántos No tenía cadáveres hay, idea. como 100 o ciento y tanto Lo voy de... a buscar, no tenía idea. Busque muertos en el Everest. Ahí hay unos que murieron en el año 50, están así como medios momificados. Hay otros que todavía están con su traje, con sus botas, porque eso no se descompone. Ya, y como ha estado tanto tiempo congelado, los cuerpos tampoco se han descompuesto, ya que han estado como de momia. ¿Ya? ¿Por qué no lo sacan? Porque creo que no se puede, por un efecto, no sé, no se debe, ya el cementerio ahí, la zona de muerte, claro, la zona de muerte ahí en el Everest. Estos, creo que son como los 500 últimos metros en la zona de muerte, donde hay muchos cadáveres y algunos de a poco, cuando ha nevado, han ido cayendo hacia abajo, han ido quedando restos de los muertos de años anteriores. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Ya, entonces, para llegar a la cumbre, ¿cómo solucionamos el problema? Porque igual llegan a la cumbre. Les cuesta, pero llegan. Oxidando ahí el acetil-CoA hasta más no poder, agotando todas las reservas del músculo hacia a todo dar. Llevan tanques de oxígeno, claro, llevan Ah, tanques de oxígeno. no Entonces, sabía. esos tanques que son más o menos chiquititos, Soy súper ignorante como en el este porte de tema. un termo, ya eso llevan oxígeno comprimido, y claro, lo colocan ahí en las mascarillas y van respirando oxígeno concentrado, y eso favorece la cadena transportadora y favorece la síntesis de ATP. Además, ellos están consumiendo como principal alimento carbohidratos, ¿ya? Tallarines, dulces, eso les aporta energía, más el oxígeno que está concentrado en el estanque aporta ATP, lasaña, claro, aporta energía para poder llegar a la cumbre, si no, no llegan, ¿ya? Ya mis queridos pollitos, hoy se cumplió la hora, entonces, ¿cuándo tenemos clase? El martes vamos a ver lo otro poquito que nos queda de mitocondria y deberíamos terminar con cloroplasto, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Yo lo que había hecho esa pregunta de la degradación de si es que el acetil-CoA viene de un ácido graso, ¿entraría ¿Ya? también al ciclo de Krebs? También entran al ciclo de Krebs. Todos Y, no, los y de alimentos que se degradan hasta formar acetil-CoA, ese acetil-CoA sirve como sustrato para el ciclo de Krebs. Mira, incluso los propios aminoácidos, ¿cierto? incluso los propios aminoácidos, hay En un aminoácidos que se extremo. pueden metabolizar, degradar y se transforman en acetil-CoA. Ese acetil-CoA
sustrato para el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos que vienen de los triglicéridos forman acetil-CoA, sustrato para el ciclo de Krebs. Glicerol entra en la glucólisis, sustrato también para el ciclo de Krebs. ¿Ya? Okidoki. Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense, lávense bien las manitos, usen mascarilla, nada de besitos con el pololo y la polola, besitos virtuales, ¿ya? Y nos reencontramos el próximo martes. Chao, chao, bye, bye, Chao, profe. chao, chao.